Muy buenos días, chicos, o buenas tardes o buenas noches, según el horario que estén viendo el video. Vamos a explicar ya el tema de qué pasa con el Perú después de la independencia, ¿no? Vamos a ver los inicios de la República y vamos a ver también el militarismo, ¿no? Hay tres periodos del militarismo que pues vamos a estudiar de forma sintética porque depende pues también del grado de indagación, investigación que ustedes también realicen en las fuentes que tenemos en el libro, ¿ya? Así que este PPT es un material de ayuda, pero es importante también que ustedes pues manejen un poco de la literatura que les hemos presentado en el texto. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con la República? Pues al inicio la principal preocupación va a ser cerrar fronteras, delimitar los límites territoriales, porque no solo el Perú estaba libre e independiente, sino que también el resto de países de América del Sur. Es así que van a surgir ciertos conflictos con los países recién libertos, ¿no? Y para evitar estos conflictos territoriales, pues se va a aplicar principios jurídicos para definir las fronteras. El primer principio va a ser el principio de uti possidetis, ¿no? O principios de linderos coloniales, que van a consistir básicamente en que todos los territorios que han sido adscritos a los virreinatos hasta antes de 1810 van a pertenecer a estos países, ¿no? A estos países recién libertados, ¿no? En este caso, ¿qué territorios en el Perú estaban bajo su jurisdicción con el virreinato hasta 1810? Pues uno, la Comandancia General de Maynas, ¿no? Desde 1802 era parte pues del virreinato del Perú, por lo tanto a su independencia pertenecería a esta reciente república. Luego están las intendencias, que en esa época pues era Trujillo, Lima, Huancavelica, Cusco, Tarma, Arequipa, Puno, Huamanga, que a la postre se van a convertir en departamentos, y luego el gobierno de Guayaquil. Parte de Guayaquil va a pertenecer entonces al virreinato del Perú. Pero ahí va a surgir un problema, porque Guayaquil finalmente no va a pertenecer al Perú, ¿no? Sino que Guayaquil se va a quedar como territorio de la Gran Colombia. ¿Por qué? Ya lo veremos. Entonces, este principio de uti possidetis va a ser fundamental para la definición de las fronteras de los nuevos estados independientes de América Latina. Respondiendo entonces a la pregunta 2 del seminario. Ahora, si tenemos al principio de uti possidetis, que decía que todos los territorios hasta 1810 pertenecientes a los virreinatos quedarían bajo la jurisdicción de estos virreinatos que ahora son países independientes, no fue exactamente así en todos los casos, porque también se aplicó un segundo principio, el principio de libre determinación de los pueblos, que consiste pues en una consulta popular. Se les preguntaba a las personas que vivían en esos territorios sumamente fronterizos a qué país querían pertenecer. Es así que perdimos y ganamos a la vez. Perdimos Guayaquil, pero ganamos Jaén. Los habitantes de Jaén de Bracamoros decidieron unirse al Perú, pero los habitantes de Guayaquil, actualmente Ecuador, decidieron unirse a la Gran Colombia. Acuérdense que la Gran Colombia pues era la unión de los países de Ecuador, Colombia, Panamá y la capitanía de Venezuela, ¿no? Bueno, entonces jóvenes, de esa forma perdemos Guayaquil. Pero ¿por qué los habitantes de Guayaquil prefirieron pertenecer a la Gran Colombia? Acuérdense que habíamos visto que Bolívar va a liderar la corriente libertadora del norte y él va a liberar a los países que conforman la Gran Colombia. Entre ellas, pues, estaba el territorio de Guayaquil. Habían puertos de Guayaquil que pertenecían al Perú. Pero cuando él logra la liberación, él decide que Guayaquil pertenezca a la Gran Colombia y va a colocar a personas con esa ideología, con ese pensamiento, a habitar el territorio. Cuando llegó la consulta popular, pues ganó justamente esta idea, ¿no? De esa forma
se hace oficial la pérdida de Guayaquil. Pero donde ya aceptamos que Guayaquil pertenecerá a la Gran Colombia es cuando se suscribe en 1829 el Tratado de Guayaquil, donde Perú y la Gran Colombia tuvieron que, llegar a una resolución pacífica, ¿no?, de este conflicto limítrofe. Entonces suscribieron el Tratado de Guayaquil del 1829, donde se queda bien estipulado en la pregunta número 1 que Guayaquil pertenece a la Gran Colombia, a hoy territorio ecuatoriano. ¿Por qué no tenemos esa fuerza para hacer respetar, digamos, el territorio, ¿no?, el territorio original que era adscrito hasta 1810? Porque vemos una debilidad en la cantidad de población. Teníamos menos de 2 millones de habitantes en 1829, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, 2 millones de personas habitando este inmenso territorio, era imposible, pues, habitarla y protegerla en su totalidad. Así que nuestras fronteras siempre van a estar débiles frente al avance del resto de países. Fíjense, ahorita nuestro territorio no está de esa forma, ¿no? Gran cantidad de territorio nos quitó, por ejemplo, Brasil. El Imperio de Brasil se ha quedado con gran parte del territorio peruano. ¿Por qué? Porque no teníamos la cantidad de población para defender justamente estos límites. Bueno, entonces en 1827 los límites terminarían siendo de esta forma, ¿no? Al norte con la Gran Colombia, porque se formó en base al Virreinato de Nueva Granada. Ahí están los países de Panamá, Quito, Venezuela. Bueno, Panamá, Quito con Ecuador, Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela pertenecientes a Colombia y a Venezuela respectivamente. Y luego está el Imperio de Brasil hacia el este, y hacia el sureste está Bolivia, y hacia el oeste el Océano Pacífico. Muy bien. Ahora, si eso ocurre a nivel geopolítico, nuestras fronteras ya mal que bien se definieron. A nivel de población, ¿cómo era el Perú al inicio de la República? Pues al inicio de la República había un gran mestizaje, ¿no? Había un gran mestizaje. La población española en la colonia provocó justamente la aparición de diversas etnias, y pues el Perú era al inicio de la República clasista, racista, heredado pues de la situación colonial, ¿no? Por lo tanto van a haber grupos privilegiados en el poder, que van a ser los blancos, y los grupos más desposeídos, ¿no?, que van a ser pues mestizos, mulatos, zambos e indígenas. Ahora, ¿qué es un mestizo? Un mestizo es producto de la unión entre un blanco español y un indígena. Un mulato era hijo de blanco con negro, y un zambo hijo de indígena con negro. Entonces, esta estratificación social va a ser muy continuada y marcada luego de la colonia. A nivel social, el Perú va a permanecer prácticamente igual. Hay una permanencia en el estatus económico, ¿no?, socioeconómico de estas poblaciones. A nivel económico, vamos a sufrir de una gran deuda externa. El Perú, desde el inicio de su independencia, va a tener que pagar los ejércitos libertadores. Por lo tanto, va a tener que acudir a préstamos o empréstitos a Inglaterra. Entonces, Inglaterra va a ser quien nos preste el dinero para iniciar nuestra vida republicana, ¿no? Así que va a estar marcada por la deuda externa a nivel económico. A nivel interno tenemos un comercio bastante restringido. ¿Por qué? Porque va a haber conflictos, va a haber guerras. ¿Entre quiénes? Entre los militares. Va a haber un proceso de militarización, ¿no? Es decir, golpe tras golpe de Estado, porque los militares, los caudillos, estos líderes van a creerse con el derecho de ocupar la presidencia de la República. Entonces va a haber un periodo de inestabilidad que va a ocasionar pues de que el comercio no sea fluido, que sea restringido, que haya desabastecimiento de productos,
que los campesinos entonces sean sobreexplotados y que en general no haya pues un cambio sustancial en el aspecto económico, ¿no? El único gran cambio quizás sería la deuda que vamos a adquirir, pero a nivel interno vamos a coexistir entre la república y el caos. Muy bien. Entonces el comercio restringido, va a aparecer la moneda que circulaba y que fundamentalmente nuestros ingresos van a estar en manos de ¿quién? De los indígenas. Los indígenas van a hacer la mayor contribución económica con sus tributos, ¿no? Va a ser prácticamente el 40% de los ingresos del erario nacional, producto de la mano de obra indígena en las haciendas, además también de la exportación de oro y de lana. De esa forma nos vamos a sustentar económicamente. Ahora, ¿quién lidera en todo caso el gobierno? Los blancos, sí, pero los militares en periodos, sí. Estos militares van a gobernar. ¿Por qué? Porque nuestra clase dirigente a nivel político va a ser absolutamente inepta. Los criollos no son capaces, no se sienten preparados. Nuestra burguesía criolla no estaba preparada para gobernar. Va a demostrar una flaqueza, falta de liderazgo, de un programa político de desarrollo nacional. Por lo tanto, a nivel político, nuestros inicios de la vida republicana más bien va a estar marcada por apetitos personales, ¿no? Por la corrupción de los hacendados, los militares e intelectuales, ¿no? Que van a descender de criollos, de los españoles, ¿no? Y que van a sentar más bien la creencia o la creencia, la perspectiva de que ellos son los que tienen que tener el control del gobierno y que solamente sus políticas van a ser ligadas al desarrollo de esa clase social. Por lo tanto, va a haber pues un periodo donde el centralismo va a ser la principal característica del gobierno, va a haber mucha corrupción y vamos a estar en manos de caudillos militares, ¿no? De líderes militares que van a estar en constantes golpes de Estado, ¿no? Para autorizarse o autoproclamarse como gobernantes. Muy bien, esta corrupción, esta deuda externa y este clasismo nos va a llevar al desorden interno. Es así que los militares van a lograr apoderarse del gobierno y va a aparecer justamente esto, ¿no? El primer militarismo. Según el historiador Jorge Basadre, dice que los militares o los militarismos en el Perú, que son 3 en toda nuestra vida republicana, así lo clasifica él, surgen a partir de crisis, en este caso de guerras o de crisis económicas, ¿no? El primer militarismo, por ejemplo, surge después de la Guerra de la Independencia. El segundo militarismo después de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo son espaciados los espacios, los tiempos, pero surge después de la crisis de 1929, del crack del 29. Entonces, el Perú está marcado justamente por esos periodos tan fuertes de nuestra historia nacional. Y el primer militarismo lo va a liderar el general Andrés de Santa Cruz. Acordémonos que él vino con Bolívar, ¿no? Santa Cruz, Sucre y Bolívar son los que lideran la corriente libertadora del norte. Entonces, en síntesis, ¿por qué gobiernan? Los militares gobiernan por la debilidad y la falta de cohesión entre los grupos criollos dominantes que permitieron que los militares tuvieran una influencia significativa en la política peruana, ¿no? Acá está el desarrollo de la pregunta 3. Y está pues gobernando Santa Cruz del 1826, pero solo duró un año, porque al año que viene José de la Mar le da golpe de estado en el 27 y gobierna hasta el 29. Luego viene Antonio Gutiérrez, le hace golpe de estado en el 29 y luego viene en meses nada más Gamarra le hace golpe de estado. Si se fijan, del 26 al 29 tenemos 4 gobiernos, una inestabilidad terrible, ¿no? Bajo esas condiciones el Perú no puede generar progreso. El general Agustín Gamarra toma el gobierno del 29 al 33 y él va a aplicar una política conservadora, autoritaria, ¿no?
Por lo tanto, va a ser un gobierno que va a restringir derechos. Acuérdense que el Perú, al ser república, ya tiene constitución. Esa constitución estipulaba básicamente que son los varones mayores de mayores de 30 años con capacidad adquisitiva fuerte, 300 pesos mensuales con un buen puesto de trabajo, los únicos capaces de votar, ¿no? Las mujeres no podían desarrollar ninguna actividad política. Entonces esa constitución era bastante cerrada para un grupo específico. Y por eso es que Francisco Javier Luna Pizarro, en el año 1832, que era también bastante seguidor de las ideas liberales, ¿no? Él fue el que apoya, por ejemplo, a San Martín en su idea de monarquía constitucional, porque él apelaba al liberalismo, la libertad, a la igualdad, influenciado por la Revolución Francesa. Él va a denunciar justamente que este gobierno de Gamarra es absolutamente conservador, autoritario, violador de derechos humanos y que está violando también a la Constitución. Por lo tanto, él va a hacer una denuncia pública ante el Congreso en el año 1832 con su famosa frase "yo debo acusar, yo acuso", y de esa forma intenta despertar pues la conciencia de las poblaciones, ¿no? Peruanas, para generar pues un proceso de cambio. En Agustín Gamarra va a gobernar, sin embargo, un año más, hasta el 33, y luego viene José Luis Orbegoso, que le hace golpe de Estado. Este militar gobierna del 33 al 36 con su gobierno absolutamente liberal, ¿no? Donde sí se va a notar pues un cambio fundamental en el respeto, al menos de los derechos de la población civil, ¿no? Entonces, Orbegoso va a liderar, digamos, una unión con Andrés de Santa Cruz, porque van a apoyar la Confederación Peruana Boliviana del año 1836 al 39. Entonces, fue un intento de integración política y territorial entre Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Bolivia perteneció al Perú. El Alto Perú en el 25 fue separado del Perú por Bolívar y creó el país de Bolivia. Ahora pretenden unir a estos dos países. ¿Bajo qué? Bajo el liderazgo de Santa Cruz. Su constitución se va a realizar con la ayuda de José Luis de Orbegoso, ¿no? Que es el presidente del Perú, el que le hace golpe de Estado a Gamarra. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con esta confederación que une a Bolivia y a Perú? Es que justamente vamos a observar el poder omnímodo de Santa Cruz. Él buscaba centralizar el gobierno, tener digamos, la toma de decisiones, las últimas decisiones que que él va a tomar justamente va a ser ligado pues a la división del Perú. El Perú va a ser dividido en el estado norte y luego el estado sur, de tal forma que la Confederación de Perú y de Bolivia van a ser la unión de tres estados: el estado norte, el estado sur del Perú, que son dos, y el estado de Bolivia, son tres. Y estas ideas no van a, para nada, van a tener ningún tipo de respaldo, ¿no? No tiene respaldo por parte de los criollos. Y también va a generar recelo por parte de los países vecinos, de Perú, perdón, de Chile, ¿no? Chile no va a estar de acuerdo. Por eso es que va a disolver la Confederación con ayuda de Agustín Gamarra en el año 1839 en la batalla de Yungay. ¿Por qué? Porque el Chile siempre ha querido tener lazos comerciales con el Perú. Y al ver esta unión, que hace que otra vez el Perú tenga gran extensión territorial, no le beneficia porque observa que Bolivia va a ser un obstáculo para estas relaciones comerciales. Es así que Chile va a fomentar este golpe, Agustín Gamarra también, y juntos van a traer abajo a la Confederación Peruana Boliviana. ¿Okay? Y de esa forma Gamarra se va a vengar del golpe de estado que le hace Orbegoso, ¿no? Porque Orbegoso está ayudando a Santa Cruz a hacer esta confederación. Muy bien, va a pasar el tiempo, va a restaurar otra vez, van a llegar a gobiernos, el gobierno civil,
y llega justamente la pérdida, ¿no? Vamos a perder la guerra con Chile. 1879 hasta 1883 vamos a vivir prácticamente en guerra y vamos a ser ocupados, ¿no? A partir del 1880, ¿no? Chile va a ocupar Lima y va a provocar pues de que muchos civiles criollos, ¿no? La clase alta, colabore con Chile, con el ejército de ocupación, con tal de no sufrir pues la pérdida de sus haciendas, la pérdida de la integridad física, moral de sus parientes, y van a colaborar. Entonces van a tener un mal prestigio los civiles, aquellos que llegaron al gobierno y que llevaron a una guerra contra Chile, ¿no? Entonces, por eso es que el segundo militarismo en el Perú va a surgir después del desprestigio de los políticos civiles responsables del manejo del país durante la guerra con Chile. La derrota chilena, con la derrota del Perú ante Chile y la pérdida de nuestros territorios, va a producir un sentimiento de desconfianza hacia ellos, ¿no? Y por lo tanto van a pretender o van a querer entregar más bien el gobierno en manos de los caudillos militares. Y por eso es que aparece el periodo del segundo militarismo en la época de la reconstrucción nacional, 1883-1894. El Perú tiene que reconstruirse porque ha quedado destruido, específicamente Lima, ¿no? La costa peruana ha sufrido la invasión de Chile y tiene que pasar un proceso de reconstrucción. Muy bien. Ahora, hay mucha disputa por los militares que quieren gobernar, así que el primero que va a gobernar va a ser Miguel Iglesias, que es el responsable de la firma del Tratado de Ancón, pero le van a hacer golpe de Estado y aparece recién el militar Andrés Avelino Cáceres. Cáceres va a gobernar en 2 periodos y va a ser responsable de ¿qué? De suscribir el contrato Grace, firmado en el año 1889 con los británicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debíamos una gran cantidad de dinero, había muchos empréstitos de por medio, mucha deuda externa. Y entonces el Perú, como forma de pago, va a suscribir el contrato Grace, donde le va a entregar a los británicos la posesión o la administración de nuestros ferrocarriles y el guano, a cambio de que ellos nos perdonen la deuda, ¿no? Nos alivien la deuda externa. Y entonces eso va a ser un contrato que va a ser por 66 años, imagínense. 66 años el Perú no va a poder disfrutar de las ganancias del ferrocarril porque se lo van a cobrar los ingleses. Y además le vamos a entregar nuestro ingreso más importante, que era el guano. Va a ser un mal negocio para el Perú y por eso se le va a recordar y se le va a criticar bastante a Andrés Avelino Cáceres, que es héroe de la guerra contra Chile. Muy bien. Termina, digamos, con el gobierno de Morales Bermúdez y Llosa en el año 1894 y va a aparecer nuevos gobiernos civiles. Luego vemos el tercer militarismo, ¿no? El tercer caudillismo militar en el Perú. Acuérdense que el tercero ya no aparece después de una guerra, sino aparece después de la crisis de 1929, el crack. Estamos en la Gran Depresión. Estados Unidos quebró, ¿no? Su bolsa de valores quebró, el Wall Street, y va a repercutir a nivel mundial. Quien estaba gobernando hasta antes de 1930 en el Perú va a ser Leguía, ¿no? 11 años en el gobierno, 1919, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, hasta 1930, el oncenio de Leguía. Leguía quería cerrar fronteras, o sea, el hecho de que hayamos cerrado fronteras al inicio de la República, hayamos estipulado los límites fronterizos, en el camino también han ido surgiendo conflictos y el Perú todavía no tenía muy bien resuelto ese asunto. Es así que había conflictos ahora con Colombia, ¿no? Con Colombia por el trapecio amazónico, ¿ya? Es así que Leguía, por presión norteamericana, porque es Estados Unidos quien presiona a Leguía, le dice que hay que ceder el territorio de Leticia a Colombia. Y por eso se da el Tratado de Salomón Lozano de 1922 con Colombia, donde le cedemos Leticia y a su vez Colombia nos daba San Miguel de Sucumbios, ¿no?
Acá tenemos el mapa. Ustedes saben que ahorita Leticia es una zona muy importante, es una zona fronteriza donde hay bastante comercio, bastante movimiento económico, y que el Perú a la postre esto ha sido un mal negocio, ¿no? O sea, Miguel de Sucumbios no tiene la importancia que tiene Leticia. Entonces, Perú va a ceder a esta pretensión debido a que como Leguía debía mucho dinero, con el gobierno de Leguía se inicia el proceso de modernización, quería modernizar el Perú, quería construir, en este caso Lima, plazas, carreteras, construir edificios, va a prestar dinero a Estados Unidos. Ya no vamos a depender de Inglaterra. Si en el siglo XIX dependíamos de Inglaterra, en el siglo XX vamos a depender de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a ser nuestro principal usurero, se puede decir, nuestro principal acreedor. Y por eso cuando Estados Unidos le pide a Leguía ceder a Colombia Leticia, el Perú debe obedecer. Ahora, ¿por qué Estados Unidos quiere cederle a Colombia? Es porque le quiere recompensar, porque Estados Unidos a Colombia le va a quitar Panamá. Entonces, Panamá y Colombia eran un solo país. Pero Estados Unidos quería Panamá para ingresar a América del Sur tranquilamente. Panamá está ubicada en una zona muy importante del Pacífico porque es el canal de Panamá por el cual aparecen o hay una vía, ¿no?, de fluido o de tráfico comercial marítimo importante que comunica América del Norte con América del Sur. Estados Unidos quería tener el control del canal de Panamá, por eso le va a quitar a Panamá o va a promover la independencia de Panamá de Colombia, y a cambio Colombia, como premio consuelo, le va a pedir al Perú que le entregue Leticia. Es así pues de que Leguía va a dar Leticia en el Tratado Salomón Lozano de 1922. ¿Cuál es el detalle? Esto ocurre antes de que aparezca el militarismo, ¿no? En el año 1930 le hacen golpe de Estado a Leguía, producto del crack del 29. Leguía no puede con la crisis, estaba gobernando mucho tiempo, y le hace golpe de Estado Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces, Sánchez Cerro, al darle golpe de Estado, como buen militar, pues dice, no voy a aceptar ninguna entrega de territorio, ¿no? Me parece que está muy mal el hecho de que el Perú haya regalado Leticia, y por lo tanto está intentando desconocer e ir a una guerra, un enfrentamiento con Colombia. Casi nos vamos a la guerra con Colombia. Finalmente recapacita, sabe que el Perú está en pleno proceso de gran depresión, no tenemos la capacidad militar para ir a una guerra, y además considera que Leticia es un pequeño territorio y bueno, finalmente desiste de la idea. Por lo tanto, no nos vamos a la guerra, felizmente, contra Colombia en el año de 1930. Muy bien, Sánchez Cerro está en el poder, luego le hacen golpe de Estado en el 31, un año más tarde, está Gustavo Jiménez Saldías, y luego viene otra vez Sánchez Cerro con su segundo gobierno, que le vuelve a golpear a Jiménez Saldías, que le había sacado anteriormente, y gobierna hasta 1933. Se dan cuenta, nuestra política es bastante inestable. Luego hay un periodo de gobiernos civiles, y otra vez aparece en el año 48 el caudillismo militar, ¿no?, con Odría. Luego va a haber un descanso de gobiernos militares en el año 56, porque aparece en la siguiente década, finalizando la década, en el año 1968, el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Él va a gobernar en el año 68 hasta el 1975, va a hacer la reforma agraria y va a lograr el gobierno a través del Plan Inca. El Plan Inca consistió pues en la preparación del golpe militar y la política nacionalista, reformista, de Velasco Alvarado. Y luego a Velasco le hacen golpe de Estado. Quien le hace golpe de Estado es Morales Bermúdez. Para entonces Velasco ya tenía problemas físicos, ¿no? Había sufrido la amputación de su pierna, producto de un aneurisma, y por lo tanto el otro militar, Morales Bermúdez, le da golpe con su famoso plan Túpac Amaru. Entonces se fijan, el Perú sufre prácticamente de gobiernos militares desde el inicio de la República y la mitad de la República de los años del siglo
XIX y también en el siglo XX. Bien, chicos, entonces aquí se marcan las respuestas. Ustedes ya marcarán en el solucionario. ¿Listo? Ahí tienen el material y les pido por favor repasar. Hasta pronto.